porque me quitaron a mi compañero de vida, a mi compañero de lucha, al padre de mis hijos. Pero hoy también vengo con este valor que él me enseñó, con esta entereza con la que él se levantaba todos los días a luchar, a combatir, a alzar la voz, a gritar, a pedir auxilio por nuestro municipio. En México, los ataques contra políticos locales se cuentan por miles. El 1 de noviembre, en plena celebración del Día de Muertos, Carlos Manso, alcalde independiente de Uruapan, fue asesinado a plena luz del día frente a decenas de personas y pese a tener 14 escoltas de la Guardia Nacional. Desde hace mucho, Michoacán vive bajo fuego. ¿Cuántas veces más nos tiene que volver a pasar para que cambie algo? ¿El plan Michoacán de la presidenta Sheinbaum va a funcionar? En ese episodio vamos a llegar a la respuesta de la mano de Sandra Ley, profesora distinguida de la Escuela de Ciencias Sociales y Gobierno del Tecnológico de Monterrey. Como que nos sorprendemos cada vez que esto nos pasa, pero no es como que no nos ha pasado. Se vuelve frustrante, obviamente, porque, 20 años y no ha cambiado nada. Y bueno, pues pareciera que estamos casi en lo mismo o un poco más atrás. Con su permiso, soy Beata Voina y hoy vamos a hablar sobre Michoacán, más en particular sobre la inseguridad en este estado que hemos presenciado en los últimos días, semanas, meses. Vamos a hablar sobre este tema y nos acompaña la doctora Sandra Ley en este episodio. Ella es especialista en temas de seguridad, es doctora, profesora, investigadora de la Escuela de Ciencias Sociales y Gobierno. Muchas gracias, Sandra, por estar con nosotros en este episodio. De hecho, con nosotras, porque como segunda parte de este episodio, pues está aquí también Azucena Rojas. Juntas vamos a estar pues intentando profundizar este tema de la inseguridad en Michoacán, los asesinatos que han tenido lugar en este estado, que reflejan pues básicamente una gran debilidad municipal en los temas relacionados con la seguridad y la debilidad de mecanismos de protección, la debilidad también en cuanto a la cooperación entre la federación, el nivel federal y los municipios. Así que, Sandra, bienvenida a este episodio y mi primera pregunta obviamente va hacia ti. ¿Cómo tú ves lo que pasó en Michoacán, esa indignación de la población? ¿Puede mover las cosas o es pues como siempre, nos olvidaremos en breve de este tema y pues en algún momento más pues habrá otro acontecimiento que indignará a muchos pero no cambiará muchas cosas en los temas de seguridad en México? Muchas gracias, Beata. Muchas gracias, Azucena, por la invitación y la consideración para hablar de este tema que efectivamente, como dices, Beata, es parte de lo que he dedicado mi carrera en entender estos ataques en donde el crimen organizado demuestra la capacidad que tiene para incidir en la política, sus intereses políticos. Entonces, contrario a lo que en otras ocasiones solemos pensar más el crimen organizado como un actor económico, muy centrado en esa maximización de intereses económicos, en realidad parte de lo que esto demuestra es el interés del crimen organizado en incidir en la política local específicamente. Y quiero empezar por ahí, en pensar en que el crimen organizado tiene un interés en la captura del municipio. Es nuestra unidad más desagregada administrativamente en México. Y el crimen organizado busca construir territorialidad, busca tener control territorial, y ese control territorial no se puede construir en un estado por completo. Se tiene que construir municipio por municipio en este caso. En otras ocasiones a lo mejor será incluso colonia por colonia, pero el municipio, digamos, es como ese eslabón que se vuelve muy valioso porque tiene sus propios recursos, hay recursos que se están tratando de capturar en términos económicos, pero también recursos políticos en sus instituciones de seguridad, sus instituciones de justicia que se vuelven muy valiosas. En este caso estamos hablando de una zona que además es muy valiosa en términos del trasiego, de drogas, de mercados más amplios que se han ido abriendo y además específicamente en el caso de Uruapan
Se trata de un alcalde que había sido muy vocal en su confrontación al crimen organizado, en decir muy claramente de sus aproximaciones de mayor mano dura. Dicho esto, sin embargo, Carlos Manzo, como muchos otros presidentes municipales en México, no tenía la capacidad de todas maneras para implementar tremendas políticas públicas en términos de seguridad, simplemente porque la jurisdicción de los municipios no lo permite. Pero en ese sentido demuestra mucho un reto que tienen los políticos en el país. Hablar de seguridad los pone en riesgo. De hecho, en un trabajo anterior que hice con Joy Langston, veíamos que, como ustedes seguramente resonarán, es muy difícil que los candidatos hablen de seguridad en sus campañas, porque los pone en riesgo. Y eso es parte de lo que esto en un primer momento revela. Por ejemplo, el riesgo que hay en hablar de un tema que a todos nos preocupa, pero que se vuelve difícil proponer algo que efectivamente pueda atender las causas de la violencia y que al mismo tiempo no termine dándole la vuelta y siendo un problema para la misma persona que decide hablar sobre ello. En este caso tenemos, como en muchas otras circunstancias que nos ha pasado desde hace ya 20 años, un ataque de alto impacto. Se trata de un político visible. Y este es un fenómeno que hemos documentado desde el 2006. Entre 2006 y 2012, Guillermo Trejo y yo habíamos documentado aproximadamente 350 ataques del crimen organizado contra personas en la política, sean funcionarios públicos, personas candidatas o activistas políticos en general. Y lo que vemos en el periodo más reciente en un proyecto que tengo en curso con la organización Data Cívica, usando la misma metodología, entre 2018 y 2024 teníamos 1,200 de estos ataques en este perfil en particular. Entonces ya estábamos hablando de un fenómeno que iba en crecimiento. En los últimos años este número ha seguido creciendo, en el último año del 2024 al 2025. Y en el caso de Uruapan estamos hablando de un municipio que dentro de Michoacán concentra aproximadamente el 7.3% de las víctimas de alto perfil en Michoacán, es decir, políticos, ¿no? Personas en la política. Y por supuesto, ahora hay que añadir en este caso de Carlos Manzo. Entonces, decirles, Beata, Azucena, en que por un lado, esto nos habla de una continuidad, ¿no? Nos habla de una continuidad en cuanto a un fenómeno que hemos venido creciendo, más aún desde el 2024, que fue una de nuestras elecciones más violentas. O sea, es continuidad, pero hay aumento sustancial, porque si retomamos los datos que nos acabas de compartir, o sea, 2006, 2012, 350 ataques, digamos, de esta naturaleza a políticos, etcétera, y 2018, 2024, 1,200, o sea, es 3 veces más, se triplicaron básicamente esos ataques. Y además creo que también es importante resaltar el tema de el tipo de municipio al que estamos hablando, ¿no? Porque ciertamente Uruapan es uno de los municipios más importantes de Michoacán y en términos económicos, hasta yo diría a nivel país. Correcto. Y ahí es en donde coincido, se trata de una continuidad exponenciada, digamos, por ese lado, pero al mismo tiempo, una de las cosas que a mí me preocupa es que no nos detenemos a pensar en qué hemos hecho distinto de todas maneras, dado que este es un fenómeno que ha continuado, ¿no? Entonces, como que nos sorprendemos cada vez que esto nos pasa, pero no es como que no nos ha pasado. Entonces, esa es la parte que sí se vuelve como continua en ese sentido. Y tú comenzabas, Beata, platicando, diciendo, bueno, tuvimos una manifestación masiva, claramente la gente en Michoacán manifestándose, nota al pie, Michoacán nunca ha dejado de estar en el top 5 de estados de este tipo de ataques dirigidos del crimen organizado contra políticos. O sea, esto, entonces, otra vez, hablando de continuidades exponenciadas. Y sin embargo, vemos por supuesto, esta manifestación más masiva, porque habla también de un apoyo a una persona que finalmente, como les decía, estaba dispuesto a hablar de este tema de una manera que no había pasado, ¿no? Recientemente. Ahí me gustaría entrar con ese tema como de qué esperaba Carlos Manzo, ¿no? Porque obviamente, como ya lo mencionabas, es evidente que es muy peligroso hablar de estos temas en México
y luego de la forma en la que lo hizo, en esa vocalidad que tenía, ese estar al frente en el tema, la petición que hacía el gobierno federal, y no obstante, es un poco frustrante, triste, como bien decía Beata, el ver que aunque estaba el foco en él y esperaríamos que entonces tuviera mayor protección y probablemente sí la tuvo, no fue efectiva, ¿no? A ver, voy en partes de qué se pretendía o qué era lo que se podía esperar dado, a lo mejor detrás de tu pregunta, Susana, es como, pues a lo mejor esta era la crónica de un asesinato anunciado, ¿no? Era como, ¿cómo no esperar algo distinto cuando sabemos que la evidencia nos dice que esto era algo que podríamos esperar? Cierto, además en un lugar en donde pues hemos tenido grupos de autodefensas muy, ¿no? Como muy claramente organizados y haciendo demandas muy claras sobre los retos que ha implicado, colectivos de víctimas muy activos y que también han sido amenazados, ¿no? Y en el caso de autodefensas, además infiltraciones que han sido muy profundas. La cuestión es, otra vez, regresémonos históricamente. Michoacán y Guerrero han sido la punta de lanza en todo esto, en todo el fenómeno de violencia, por 20 años ya. O sea, de pronto parece una barbaridad, pero llevamos 20 años con Michoacán teniendo este problema. Y llega un punto de hartazgo, y eso claramente se entiende. Ahora, tampoco olvidemos que Carlos Manzo estado afiliado a Morena y después se vuelve independiente. Y eso añade otra capa de complejidad aquí, en donde ya su relación con el gobierno en el poder no era la misma. Y ahí ve otro punto de continuidad. La evidencia nos apunta a que los lugares en donde hay cierta alineación partidista, es decir, el mismo partido gobierna federación, estado y municipio, tenemos más probabilidad de coordinarnos y de que lleguen los recursos y que podamos hablar sobre lo que necesitas y cómo te ayudo. Pero eso no pasa en los lugares en donde la oposición gobierna. Y eso incluye no solamente de la federación al municipio, sino también del estado al municipio, en donde hemos politizado el uso de seguridad y justicia y el alcance para que llegue esa ayuda para esos alcaldes vulnerables. Esta historia de Manzo de pedí ayuda y no me la dieron es la que también está desde hace 20 años. O sea, no, en ese sentido, otra vez vemos de cómo esa politización de la política de seguridad no la hemos desenraizado. Y entonces lo que tenemos es que esto cobra vidas. Entonces, pero claro, entonces son dos capas de desesperación. Tengo al crimen encima y además estoy con la imposibilidad de no solamente pasar porque tenga yo más guardia que me estén acompañando, sino de efectivamente blindar al municipio. Y entonces ahí voy a que en nada de esos 20 años hemos hecho algo claro para poder hacer que esos cientos de ataques no se nos volvieran miles como ahora. Porque las políticas han ido en vamos a reducir homicidios, extorsión, medianamente, ¿no? Como tratar de ver esas estadísticas muy básicas, cuando de raíz no vamos a lo que sostienen este tipo de ataques, que el crimen organizado quiere penetrar al municipio y al sistema político para poder tener redes de protección, para poder explotarlo económicamente, para poder tener inmunidad e impunidad, ¿no? Y eso es en donde no hemos entrado. La política que ahora anuncia la presidenta Claudia Sheinbaum en decir vamos a tener como esta visión más amplia de una dimensión social, económica, un poco nos recuerda a Todos Somos Juárez, un poco, ¿no? Como nos recuerda estrategias que se llevaron a cabo otra vez hace 15 años. Pero un dato notable es que no se está haciendo de la mano con sociedad civil organizada para que desde ahí se encabece. El éxito en gran parte de Todos Somos Juárez fue porque también vino de una presión desde abajo. Y entonces esto me ayuda a regresar otra vez a la pregunta de Beata, pues vemos manifestaciones, Beata, y ahí también otra de las cosas que he estudiado han sido manifestaciones contra el crimen y la inseguridad. Y entre 2006 y 2012 tuvimos aproximadamente 1,000 protestas contra el crimen y la inseguridad en México, en todo el país. Luego tuvimos un pico muy alto en Ayotzinapa, donde en solo un mes tuvimos casi 100 protestas. Pero después de eso, lo único que hemos tenido son protestas como esporádicas, a eventos muy particulares. Se trata solamente cuando son masacres o cuando son estos eventos de alto perfil. Entonces, Beata, justo el punto es un poco regresar a lo que tú decías.
reaccionamos a esto porque nos indigna, pero es tanto y nos rebasa por mucho y la protesta está tan limitada para lo que puede hacer o por el efecto que puede tener después de 20 años de evolución con un crimen organizado más enraizado, que entonces también desde el punto de vista de quien protesta se vuelve muy frustrante saber, pues protesto por indignación porque algo tengo que decir, pero eso difícilmente llega a empujar más si además no hay un colectivo en general de sociedad civil organizada, unida, que pueda juntar a sector privado, ONGs, derechos humanos, iglesias, ¿no? O sea, como que sea un frente en común y no solamente sectores por aquí y por allá, que insisto, eso es lo que fue diferente en Todos Somos Juárez o incluso en su momento en Nuevo León, cuando Ajá, estaba pensando en consejo cívico. Exacto, entonces, pero eso es lo que no vemos aquí, ¿no? Y eso se vuelve muy difícil. En ese contexto, obviamente, tú mencionas que para pues, las personas se vuelve frustrante, obviamente, porque, bueno, 20 años y no ha cambiado nada, pues también es peligroso, ¿no? Al fin y al cabo es peligroso. Y hay que recordar que, bueno, Carlos Manzo es uno de los alcaldes que fueron asesinados. De hecho, no es el único, sino que hay un grupo de, creo que 6 en esos últimos, digamos, tiempos, asesinados en la región, en el estado de Michoacán. Además, también ha habido asesinatos de empresarios, ¿no? El famoso Bernardo Bravo, recientemente jefe de la Asociación de los Limoneros. O sea, quiero decir, Michoacán es un estado importante en el cual tenemos limones, tenemos aguacates sobre todo, y resulta que todo está penetrado por el crimen organizado, ¿no? O sea, yo en su momento escribí por ahí en X de que a ver cuándo empezaremos a hablar sobre limones y aguacate como sobre diamantes de sangre, ¿no? O sea, porque resulta que todo eso está relacionado con la existencia del crimen organizado y se necesitarían ciertas certificaciones para quizás con eso, internacionales, para quizás con eso se podría empujar el tema de lucha contra el crimen organizado y eliminación de todas esas conexiones terribles que hacen que un empresario no puede hablar. ¿Por qué? Porque pues es asesinado pues poco después. Un alcalde tampoco puede estar ahí intentando cambiar las cosas porque pues crimen organizado tiene manos suficientemente largas como para asesinarlo también. Entonces, ¿cómo en ese contexto tú ves, Sandra, esa estrategia de la presidenta Claudia Sheinbaum que anunció un plan para Michoacán para la paz y justicia, que ya mencionaste, le falta el componente de sociedad civil, pero bueno, ella habla de 4 pilares, ¿no? Un poco reflejando, digamos, su estrategia general. ¿Hay algo que se puede rescatar de este plan? Mira, lo que yo veo en eso, además, es un enorme énfasis en la parte de política social. Que en su momento hablaron en los primeros días de la administración de Sheinbaum, su enfoque en el caso de Michoacán estaba en extorsión, y aparte extorsión específicamente sobre temas agrícolas, como bien decías, Beata. Ahora añaden esta capa adicional sobre política social. Y a mí esa es la otra parte que me resulta muy difícil de la forma en cómo está, al menos en la narrativa de lo que están presentando, que la política social, entendida como lo hemos visto a lo mejor en los últimos 6 años y en estos primeros 2 años de gobierno, que eso sea política de prevención, lo dudo. Y ahí es en donde creo que también están errando, porque otra vez no se trata de política de prevención, no está focalizada, no hace seguimiento, no es como eso, va más allá. Lo que de raíz necesitamos para atender este tipo de ataques es el desmantelamiento de esas redes de protección. Y yo creo que empezábamos a ver eso en ejemplos como lo que tuvo la misma Claudia al principio de su administración con Operativo Enjambre en Estado de México, por ejemplo, con el uso de inteligencia para la red de Huachicol, ¿no? O sea, cómo desmantelarla. O sea, la forma de hacerlo y de hacer mejor uso de la inteligencia para poder atender esto, lo habíamos empezado a ver. El reto, sin embargo, es que entonces no se queda en remuevo un secretario de seguridad por aquí y otro por allá, sino voy de fondo, castigo, investigo y castigo públicamente, y eso da una señal de lo que ya no se puede hacer en el futuro. Y eso es lo que no veo que esté tampoco en el trasfondo. Tengo esperanzas, Beata, en ese sentido de lo que puso como mesas de paz, pensar en que eso efectivamente detone algo, como lo que otra vez regresando, si en algo nos sirve el ejemplo de Todos Somos Juárez, fue que esas mesas de
en donde se juntaban distintos sectores de sociedad civil y entonces desde las mesas de paz se creaba un ejercicio de rendición de cuentas, de propuesta desde ahí para poder pensar en lo que efectivamente se necesitaba, el tipo de intervenciones que se tenían que hacer. Ojalá eso sea lo que sí podamos rescatar, Beata. Eso todavía queda como abierto, en lo que todavía no sabemos de los detalles que pueda ir más allá, pero de todas maneras nos queda corto si no vamos a la raíz de lo que está aquí. Yo creo que la presidenta ha mostrado formas y vías para hacer un mejor uso de inteligencia y la pregunta es si va a estar dispuesta a hacerlo. Claro, ha enfrentado muchos más retos con un presidente Trump que quita visas por aquí y por allá diciendo que está investigando y porque están coludidos y eso podría ser no una forma de presión, pero no se está haciendo con coordinación e inteligencia, ¿no? Sino que son caprichos políticos. A mí lo que también me preocuparía un poco, Sandra, es cómo hacer inteligencia en un estado como Michoacán, ¿no? Y veo contrastes en el tema de Ciudad Juárez, el tema de Nuevo León, en donde hay como un sector, a lo mejor incluso empresarial más fuerte, en temas también educativos, en temas de desigualdad económica. Sabemos que Michoacán, Guerrero, Oaxaca son estos estados en donde además pues hay más rezago en el desarrollo económico, en el desarrollo empresarial. Y entonces, ¿cómo empezar en estados que de por sí, como bien dices, ya llevan 20 años con esto? No han tenido periodos, yo creo, a menos que tú lo sepas, de despeje, ¿no? O de despegar en algún sentido, sino yo siento que hemos, o estancados o para atrás, ¿no? Recordaré, de hecho hay una imagen muy interesante el fin de semana de la mesa de Claudia Sheinbaum, en donde está el que fue su gobernador, ¿no? De Michoacán, que fue quien inició también este tema de la guerra contra el narco, pidiendo el asistencia a Felipe Calderón. Y bueno, pues pareciera que estamos casi en lo mismo o un poco más atrás. Entonces, en estados, en contextos como los que tenemos aquí en el sur de México, del Bajío para abajo, ¿qué de estas medidas pueden ser o cómo podríamos activar, ¿no? Las protestas que veíamos. Yo veía muchos jóvenes en las protestas. Si no tenemos esta parte empresarial, a lo mejor sí esta parte más como de participación juvenil, cultural, o por dónde, los autodefensas. Lo veo más complejo, pero no sé si tú ves por ahí alguna esperanza, como mencionabas. Sí. A ver, sin duda, en el caso de Michoacán, Guerrero, es que además allá de que estoy de acuerdo, desigualdad, precariedad en su desarrollo, es que ciertamente tienen una sociedad civil que no ha estado tan activa como históricamente ha pasado con Chihuahua y Nuevo León por distintas circunstancias, ¿no? Su activismo a lo mejor ha estado concentrado más en otras dimensiones, a veces desde pueblos indígenas, ¿no? O sea, como no necesariamente que abarque el conjunto del Estado. Al mismo tiempo, no debemos echar de menos que la sociedad civil en general en el país ha enfrentado un enorme reto en los últimos años ante los propios embates del gobierno federal. Y eso también ha segmentado por mucho los esfuerzos que cada quien está persiguiendo. Creo, sin embargo, que en Michoacán hay que reconocer un crecimiento importante de colectivos de víctimas que han crecido y que han sido de los que pues han llevado conversaciones importantes a la mesa desde Calderón. Y ahí creo que es donde el reto está en cómo podemos ir conectando agendas, en entender que el asesinato de un político también habla de cómo yo también estoy vulnerable, ¿no? O sea, como que poder poder hacer esas conexiones en esa narrativa se vuelve muy importante y ahí no necesariamente es tan fácil que esa narrativa se construya. Y en ese sentido, tampoco es fácil que se construya porque también tenemos que estar conscientes de que si bien en este caso decimos Manso había sido muy vocal en abrir, en hablar, el hecho es que estos ataques, o sea, este conjunto de ataques, cientos, miles de los que estábamos hablando, nos dicen tanto de aquellos políticos que se coludieron como de los políticos que resistieron. Y no podemos realmente hoy por hoy saber
cuáles fueron por una razón o por otra, porque además estos crímenes enfrentan la misma realidad que el 90% de los delitos en el país, ¿no? O sea, no los resolvemos. Y ahí es en donde creo que necesitamos empezar a entender con mayor profundidad lo que subyace en esta violencia, en donde ahí sí nos podríamos estar conectando entre todos. El trabajo que les compartía, yo he hecho como sobre las protestas y cómo es que se activan y cómo es que se pueden ir desarrollando estos colectivos. Lo que a mí el trabajo apuntaba es que en la medida en que se sientan víctimas y no víctimas a hablar, eso se vuelve fundamental como detonante para la organización de sociedad civil y generación de olas de protesta y exigencia de rendición de cuentas. Creo que eso todavía nos hace falta. La articulación que hizo el Movimiento por la Paz en su momento en 2011 fue muy importante para hacer eso, pero hoy ese momentum se nos fue y como les decía, más bien como que tenemos estas protestas esporádicas por Teuchitlán, por ¿no? casos de alto perfil, por el joven ¿no? asesinado en Sinaloa, por lo que representa dentro de un fenómeno más amplio, pero no tenemos olas sostenibles como los llegamos a tener. Necesitamos un ente articulador, porque eso por hecho, ¿no? Como lo que sabemos sobre acción colectiva, necesitas estos liderazgos que ojalá dentro de esos jóvenes, como decías, Azucena, puedan surgir, pero yo no quiero dejar de insistir en que estamos en un año, tal vez ustedes y yo nos vamos a encontrar en que vamos a estar hablando de la elección del 2000, ¿no? O sea, vamos a empezar a hablar de la elección del 2027. Y ojalá no nos vuelva a agarrar el 2027 con los dedos en la puerta, porque esto más bien lo que nos señala, y ya para esto como regresar, a lo mejor hacer el cierre con la pregunta inicial de Beata, que nos habla de que esto sigue creciendo y que el 2027 está a la vuelta de la esquina y ojalá no nos vuelva a pasar lo mismo que en el 2024. Nos habla de que esa persistencia del crimen organizado en el sistema político del país. Ahora bien, última pregunta, Sandra. Yo creo que sin esa pregunta no podemos terminar. El papel de los Estados Unidos, porque en ese contexto, sí, de nuevo, desde los Estados Unidos han llegado varias voces muy interesantes que pueden apoyar, pueden contribuir a que México tenga mayor fuerza en la lucha contra el crimen organizado. ¿Cómo tú ves ese diálogo entre los dos países justo en ese contexto de Michoacán? Mira, yo creo que lo que han estado, lo que en principio podría parecer una buena estrategia de presión para los políticos mexicanos de quitar visas, como una forma de generar presión de lo que no se vale hacer, lo podrías pensar. Sin duda, sí deberíamos tener mejor y mayor evidencia sobre quién está coludido, la investigación que hay detrás. Y en eso la inteligencia, el cruzar inteligencia entre Estados Unidos y México sería bien importante, con un castigo muy real, muy visible, en donde Estados Unidos está dispuesto a tomar la batuta en asumir ese costo político, que a lo mejor no necesariamente lo tiene que asumir la presidenta por lo que implica partidistamente para ella. Pero el problema es que, como les decía, esto es un capricho político, es una politización de decir el sistema político mexicano está todo coludido y entonces no podemos hablar con con este gobierno. Ahí es en lo que podría ser en principio una buena forma de cruzar información, de usar estrategias muy claras de presión. Se nos ha salido de control y digamos no hemos podido utilizarlo inteligentemente. Yo creo, sin embargo, que pues precisamente Michoacán siendo uno de los principales, como tú decías, en situación de producción agrícola que es importante para Estados Unidos, centro de migrantes, ¿no? de estos vínculos migratorios entre México y Estados Unidos, hay importantes intereses ahí y ojalá, si no, ese puede ser a lo mejor el detonante de otro tipo de conversaciones, ojalá aislado del presidente para que esto sí tenga mejor sentido y cabida. Pues muchas gracias, Sandra, Azucena. Con su permiso, finalizamos aquí y hasta la próxima semana. Crestomatía obtenida de la cuenta Luis Cárdenas MX en X. Hola. Somos Eva María Guerra, Alicia Galindo y Pablo Necoechea. Y te invitamos a escuchar Territorio Negocios, un podcast que analiza las tendencias y transformaciones empresariales en México y América Latina. Territorio Negocios es parte de Tech Sounds Podcast, la barra oficial del Tecnológico de Monterrey.